¿Qué espera usted? ¿Qué espera usted que pase el día de mañana? ¿Qué espera usted que pase el día de mañana? ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta? ¿Qué irá a pasar el día de mañana? El título de lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde, a la luz de la porción de la palabra de Dios, a la cual estaremos haciendo lectura en Hechos 16, a partir del verso 11, es expectantes del mañana. Expectantes del mañana. Ese es el título. Expectantes del mañana. Vivir a la expectativa o expectante del mañana es vivir esperando lo que Dios pueda hacer. Eso es vivir expectante o vivir a la expectativa. Es esperar todo aquello que Dios pueda hacer. Vivir expectante de mañana es vivir observando. ¿Es vivir cómo? Observando. Con un interés y una curiosidad de lo que pasa a nuestro alrededor para aprovechar la oportunidad, que Dios nos está dando para compartir el Evangelio de Jesucristo. Mañana se desarrollarán una serie de eventos por medio de las cuales Dios nos va a permitir que compartamos el Evangelio, y tenemos que estar a la expectativa, tenemos que estar observando cuáles son aquellas cosas que tomarán lugar en el día por medio de las cuales Dios nos va a permitir compartir su Evangelio. Abra su Biblia si no lo ha hecho ya, en Hechos 16, y vamos a hacer lectura a los versículos 11 y 12. Versículos 11 y 12, vamos a estar leyendo hasta el 15, pero en este momento, Hechos 16, versos 11 y 12, y leemos de la palabra de Dios. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia, y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos ahí varios días. El cristiano vive a la expectativa. El cristiano vive a la expectativa de lo que Dios pueda hacer mañana. El cristiano vive a la expectativa de lo que Dios pueda hacer mañana. Hay dos frases en estos dos versículos en las cuales quisiera que fijáramos nuestra atención. La primera está en el verso 11, al día siguiente. Y la segunda es, nos quedamos allí varios días. Pablo y los que lo acompañaban en sus viajes, los que se movían con él, vivían a la expectativa. ¿Cómo vivían? A la expectativa de todo lo que Dios haría el día de mañana a través de la predicación del mensaje del Evangelio. Todos nosotros, diga todos nosotros, creyentes en Jesucristo, debemos de vivir con la misma expectativa, esperando lo que Dios pueda hacer a través
de la predicación del mensaje del Evangelio. Cada uno de nosotros debe de observar cómo Dios usará nuestro testimonio para de esa manera atraer a otros a la cruz de Cristo. Cada movimiento que demos, cada encuentro que tengamos con una persona, debemos de darlo aprovechando, diga aprovechando la oportunidad que Dios nos da para que compartamos el Evangelio con ellos. Pablo y sus compañeros viajaban a la expectativa de lo que Dios pudiera hacer, y nosotros debemos de hacer lo mismo. Usted y yo debemos de salir de nuestros hogares con la expectativa, observando qué es lo que Dios quiere hacer a través de nuestro andar. ¿Los oigo? ¿O me oyen? Continuamos leyendo en el verso 13 y el verso 14. El día de descanso, o sea, un sábado, nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado ahí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. ¿Qué hacía Lidia aparte de ser comerciante? Adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. El cristiano, todo creyente en Jesucristo, debe de vivir a la expectativa del obrar de Dios, aún en el lugar más remoto. ¿Me escuchó bien? Todo creyente en Jesucristo, todos nosotros, ustedes, yo y ustedes, debemos de vivir a la expectativa del obrar de Dios, aún en el lugar más remoto. Pablo y su equipo esperaban que Dios obrara aún en el lugar más remoto, en el lugar menos esperado, lejos de la ciudad, a la orilla de un río. El poder de Dios para salvación, el Evangelio de Jesucristo, no está limitado a una ciudad, no está limitado a un lugar, no está limitado a una cultura, no está limitado a un grupo de personas. Dios, diga Dios, Dios está dispuesto a salvar a quien sea, donde sea, como sea, a través de la predicación de su Evangelio. Nosotros, diga nosotros debemos de estar dispuestos a predicar el Evangelio a quien sea, donde sea y como sea. Ellos, verso 15, ella y los de su casa fueron bautizados. Ella, o sea Lidia, y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Vivir a la expectativa es un asunto de todos los creyentes.
vivir a la expectativa es un asunto de todos los creyentes. Vivir a la expectativa de lo que Dios quiere hacer, a quién quiere salvar, es un asunto de todos los creyentes, sin importar la edad, sin importar cuánto tiempo de convertido a Cristo se tiene. En Lidia, en esta mujer empresaria, adoradora de Dios, tenemos un buen ejemplo de que el vivir a la expectativa del obrar de Dios no está limitado para antiguos creyentes solamente. Es un asunto, diga, es un asunto aún de nuevos creyentes, de recién convertidos a Jesucristo. Lidia invita a Pablo y a quienes lo acompañan a la expectativa de lo que Dios va a hacer a través de la predicación del Evangelio en su casa. Me llama la atención las palabras de Lidia. Y estas son las palabras de Lidia. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Estas palabras, mis amados hermanos y hermanas, nos indican que Lidia es una mujer de fe en Jesucristo sin tapujo, o sea, sin disfraz. Lidia nos enseña que un verdadero creyente se rinde a Dios, se entrega a Dios, pone su casa al servicio de Dios, de la proclamación de su evangelio. Dice, vengan y hagan de mi hogar un centro estratégico para la predicación del evangelio de Cristo. Lidia nos enseña cómo es que un verdadero creyente en Jesucristo vive a la expectativa de lo que Dios quiere hacer a través de aquellos que creen en Él. Una pregunta que debemos de hacernos es la siguiente: ¿soy un cristiano que vive a la expectativa del obrar de Dios a través de mi testimonio? Esta pregunta no solamente debemos de hacérnosla, sino que también debemos de ser capaces de responderla afirmando, diga conmigo, afirmando que sí somos esa clase de creyentes en Jesucristo. Oremos que así sea. Es más, en este momento quiero invitarle a que incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a tener un momento de oración.